Buenas tardes, ingeniera, compañeros. El tema a tratar es sobre las normas y principios de Basilea. Comité de Supervisión de Basilea conformado. Los acuerdos de Basilea son una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea a finales de 1974, formado por los gobernadores de los bancos centrales del G10, para evitar riesgos sistémicos en situaciones de pánico bancario o bank run, que tuvieron su origen en las turbulencias financieras registradas en los mercados de valores. Actualmente, el Comité de Basilea está formado por 27 miembros: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía, reuniendo a los bancos centrales de estos países 4 veces al año. Origen. La razón por la cual se creó fue por la crisis financiera originada por el cierre del Bank Austerstadt. Este banco incurrió en pérdidas de $200 millones en moneda extranjera al tiempo de su clausura. A su vez, estas pérdidas provocaron que el banco corresponsal Chase Manhattan de Nueva York se rehúsa a cumplir con órdenes de pago al banco alemán Bank Austerstadt por $620 millones, lo que estuvo a punto de provocar un colapso en el sistema de pagos norteamericano y mundial. Las normas de Basilea. Es importante indicar que, aunque estos acuerdos carecen de forma jurídica, los documentos de Basilea han sido aprobados por los gobernadores y supervisores de las mayores economías del mundo. Estos documentos giran en torno a 4 temas principalmente. Principios sobre la actividad transfronteriza y cooperación entre supervisores. Medidas de adecuación del capital. Principios básicos. Gestión de riesgos y otros aspectos. Acuerdos de Basilea. Basilea I. Se estableció en 1988 un acuerdo mínimo de capitales basado únicamente en el riesgo de crédito. En términos simples, se estableció que el capital mínimo debe ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo. Basilea II. Publicado inicialmente en junio de 2004, se sostiene en 3 pilares. Pilar I: requerimiento mínimo de capital, analizando en profundidad el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el operativo. Pilar II. Proceso de supervisión bancaria basado en principios de vigilancia de coeficientes mínimos de capital, control de estrategias de cálculo de riesgos y su supervisión, seguimiento y obtención de información, revisión de control interno y anticipación en la intervención en caso de ser necesario. Pilar 3. Disciplina de mercado basada en el suministro de la información de forma clara y transparente sobre políticas de gestión de riesgos, suficiencias de capital y exposiciones a riesgo con carácter de temporalidad frecuente. Basilea III. Principios básicos de Basilea. Principio 1. Objetivos: independencia, potestades, transparencia y cooperación. Para un sistema eficaz se debe contar con principios y atribuciones claras para cada autoridad que participe en la supervisión de los bancos. Debe contar con independencia operativa, procesos transparentes, buen gobierno corporativo y recursos adecuados. También deberá ser responsable de sus funciones. Principio 2. Actividades permitidas. Se deberá definir las actividades autorizadas a desarrollar en cada institución financiera, las que deben ser sujetas a supervisión y control. Principio 3. Criterios para la concesión de licencias. Únicamente la autoridad autorizada concederá licencias, y rechazar las mismas si no cumplen con las normas establecidas. Principio 4. Cambio de titularidad de participación significativa. El supervisor se encargará de examinar y rechazar propuestas en la transferencia de participaciones. Principio 6. Suficiencia de capital. Los requerimientos mínimos de capital deben ser impuestos por los bancos, y deben reflejar la capacidad que tienen para absorber sus pérdidas. Principio 7. Proceso para la gestión del riesgo. Se debe identificar, evaluar, vigilar, controlar y mitigar los riesgos sustanciales para evaluar su eficiencia frente al mismo. Principio 8. Riesgo de crédito. Se debe incorporar el perfil de riesgo de cada institución para ser presentada al supervisor. Deben constar las políticas y procesos para identificar, calcular, vigilar y controlar el mismo. Principio 9. Activos dudosos, provisiones y reservas. Los supervisores deben tener constancia del cumplimiento de las políticas, prácticas y procedimientos para gestionar los activos dudosos. Principio 10. Límites de exposición a grandes riesgos. Los supervisores deben tener constancia de que el banco cuente con políticas
y procesos que permiten identificar y gestionar la concentración de la cartera y fijar límites. Principio 11. Posiciones con partes vinculadas. Los supervisores deben establecer requisitos para los bancos que mantienen posiciones con personas físicas o jurídicas para así adoptar medidas que permitan el control y mitigación de riesgos. Principio 12. Riesgo país y riesgo de transferencia. Los supervisores deben tener constancia de que los bancos cuenten con políticas y procesos adecuados para identificar, controlar y cuantificar el riesgo país y de transferencia de préstamos. Principio 13. Riesgo de mercado. Los supervisores deben tener constancia de que los bancos cuenten con políticas para identificar, cuantificar, vigilar y controlar el riesgo de mercado para así imponer límites o exigencias en cuanto a capitales específicos. Principio 14. Riesgo de liquidez. Los supervisores deben tener constancia de que los bancos cuentan con una estrategia para gestionar y controlar los riesgos de liquidez. También debe constatar que cuenten con un plan de contingencia para afrontar sus problemas relacionados con la misma. Principio 15. Riesgo operacional. Los supervisores deben tener constancia de que el banco cuente con políticas y procesos de gestión de riesgos operacionales. Principio 16. Riesgo de tipos de interés en la cartera de inversión. Los supervisores deben tener constancia de que el banco cuenta con sistemas eficaces para identificar, cuantificar, vigilar y controlar el riesgo de tipos de interés en la cartera bancaria. Principio 17. Control y auditoría internos. Los supervisores deben tener constancia de que el banco cuenta con controles internos acordes al tamaño y complejidad de su actividad. Estas normas deben ser claras sobre la delegación de autoridad y responsabilidad. Principio 18. Utilización abusiva de servicios financieros. Los supervisores deben tener constancia de que el banco cuenta con políticas y procesos adecuados, incluyendo normas estrictas sobre el conocimiento de la clientela, para así impedir que el banco sea utilizado en fines delictivos. Principio 19. Enfoque supervisor. Exige que el supervisor desarrolle y mantenga un profundo conocimiento sobre las operaciones de los bancos por separados y de los grupos bancarios, centrándose en la seguridad, solidez y estabilidad del sistema bancario. Principio 20. Técnicas de supervisión. Un sistema eficaz de supervisión bancaria debe incluir supervisión in situ y a distancia, y contactos periódicos con la gerencia del banco. Principio 21. Información de supervisión. Los supervisores deben contar con los medios necesarios para obtener, revisar y analizar los informes estadísticos de los bancos, ya sea estos in situ o con la ayuda de expertos externos. Principio 22. Contabilidad y divulgación. Los supervisores deben tener constancia de que cada banco mantiene registros adecuados conforme a las políticas y prácticas contables aceptadas internacionalmente. Principio 23. Potestades correctivas del supervisor. Los supervisores deben contar con una gama adecuada de herramientas de supervisión que les permita aplicar medidas correctivas oportunas. Principio 24. Supervisión consolidada. Los supervisores deben llevar a cabo su labor en la base consolidada para todo grupo bancario, realizando un adecuado seguimiento. Principio 25. Relación entre supervisor de origen y el de destino. La supervisión consolida y exige la cooperación e intercambio de información entre los supervisores del país de origen, y los que mantengan competencia dentro del grupo bancario de dicho país, en especial con las autoridades encargadas de la supervisión en el país de acogida. Gracias.